Hola, hola, bendiciones, bendición y vida eterna. Saludos. Soy su amigo y pastor Wilber Anash y en esta hora quiero compartir con usted la cuarta clase del tema que he estado desarrollando acerca de la verdadera iglesia. Ya había hecho el video, intenté subirlo 2 veces, pero por alguna razón no pude. O sea, el programa de subir los videos a YouTube no funcionó. Lo intenté 2 veces. Horas y horas ahí, se pasaba dando vueltas y vueltas ahí y no se subió. Bien. Quiero hablar en la clase pasada, la número 3, hablé acerca de los dones y dije algo de los ministerios, pero quiero hablar algo ahora, en estos minutos, son aproximadamente 30 minutos, unos 27 minutos para dar la clase completa y bueno, y los restantes 3 minutos para decir algo, no sé, orar, algo así, comentar un poquito sobre lo que se dijo o finalizar sencillamente. Bien, en esta hora le quiero hablar a usted acerca de los ministerios. El libro de los Efesios, capítulo 4, versículos desde el 8 hasta el 14, hace una descripción que después de la resurrección, Cristo subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra y luego subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, eso lo dice el verso 11, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En el verso 8 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bien, ocupémonos en el término dones. ¿Qué es un don? Un don es algo que en el contexto bíblico es un regalo, es un carisma, pero no vamos a mirarlo así como regalo o como carisma, porque si lo miramos como regalo o como carisma, decimos, bueno, si Dios quiere me lo da y si quiere no me lo da. Pero la cuestión es que hay que mirarlo desde la perspectiva, como el apóstol Pablo sugería, el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, que nosotros como personas tenemos que tener el anhelo, el deseo de desarrollar una función ministerial, un oficio en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y tenemos que tener ese deseo. Claro, nosotros tenemos el deseo, pedimos a Dios, y Dios sabe para qué tipo de ministerio nosotros calificamos. Entonces el término don, carisma o regalo que aparece en este contexto, dando que después que dice subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dando lugar a que más adelante especifica cuáles son los dones. Entonces el término don tiene que entenderse en este contexto como ministerio. ¿Y qué cosa es un ministerio? Ya lo expliqué también anteriormente. Un ministerio es una función, un ministerio es una oficina que alguien va a desarrollar en el cuerpo de Cristo. Entonces dice que después de la resurrección subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y estableció ministros en la iglesia. ¿Cómo se denominan esos ministros? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vamos a hablar de la función de un apóstol y de un profeta. Se dice que en estos tiempos no hay ni apóstoles ni hay profetas. Y mayormente se dice porque se entiende que ya la Biblia está escrita de Génesis a Apocalipsis. No hay que escribir nada más, no hay que decir nada más, porque todo ya se dijo. Se piensa que no necesitamos un profeta. Sin embargo, lo que nos enseña la Biblia en el capítulo 13 del libro de los Hechos, versículos del 1 al 3, es que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Entre ellos estaba Bernabé y estaba Saulo de Tarso, quien más tarde fue Pablo, el apóstol Pablo, el autor de, suponemos que 13 epístolas, las 13 cartas del Nuevo Testamento, y el intérprete por excelencia del mensaje de Jesucristo. Ahora bien, algunos dicen que Jesús dijo que de todos los profetas Juan había sido el último. Claro, Juan había sido el último hasta antes del nacimiento de Cristo.
después del nacimiento de Cristo, él mismo al desarrollar su ministerio hizo la función de un profeta y de un apóstol, de un enviado del Padre, pero no fue reconocido a sí mismo como apóstol, o aunque el término enviado sí, porque él es el enviado de Dios, pero no se hizo ver como apóstol, sino como hijo de Dios, porque no estaba operando sencillamente en el oficio o ministerio, porque la obra de la redención, para la obra de la redención no hacía falta que él fuera apóstol ni que fuera profeta, sencillamente hacía falta que fuera el Hijo de Dios sin mancha y sin pecado. O sea, la obra de la cruz podía hacerlo incluso sin ministerio ninguno. Sencillamente ir, salir, cumplir los 30 años, me bauticé, déjame ir a la cruz y morir, ya se acabó. Pero no fue eso lo que hizo. Él se quedó en la tierra durante esos 3 años desarrollando una función de enviado, una función de comunicador del mensaje, una función de maestro para colocar la enseñanza del mensaje en el corazón de las personas, una función de alcance a las multitudes de evangelistas y una función pastoral. O sea, en Cristo nosotros vemos los 5 ministerios: enviado de Dios, apóstol; comunicador de las revelaciones del cielo, profeta; enseñador de la palabra de Dios, maestro; alcanzador de multitudes y traerla para el Padre, evangelista; y un pastor. Él mismo lo dijo: yo soy el buen pastor. Bien, dado que esas 5 oficinas o ministerios estaban en Jesús, una vez que él resucita de entre los muertos, según Pablo, y lleva cautiva la cautividad, entonces cuando llega al cielo, él envía sobre la iglesia naciente estos 5 ministerios. El verso 13 y el verso 14 del libro de los Efesios, capítulo 4, versos 13 y 14, explica el apóstol Pablo, dice que estos dones, estos 5 oficinas de ministerio, Dios las establece ¿para qué, pastor? Dice: para la edificación del cuerpo de Cristo, para la construcción, la perfección, dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y el verso 14 dice: para que no seamos llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Entonces, ¿qué es un apóstol y un profeta? Son 2 ministerios de fundamento. Ministerios de fundamento. Los 5 ministerios son ministerios de fundamento. Los restantes ministerios u oficios de la iglesia son ministerios de complemento. ¿Qué es lo que es un fundamento? Un fundamento es donde se va a establecer algo. Cuando usted va a construir una casa, usted cava la tierra y tiene que llegar hasta donde esté la roca o la tierra firme, que esté bien firme ahí, para colocar el fundamento y edificar de ahí para arriba. Pablo dice que él era un perito arquitecto que había sido llamado a establecer el fundamento de Cristo. Bien, presta atención. Ahora, en el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Un profeta y un apóstol son 2 oficios que jamás en la vida Dios pensó que fueran amputados, cortados o sacados de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque si la iglesia tiene que estar hasta que Cristo venga, y la Biblia dice que esos ministerios fueron establecidos para perfeccionar a la iglesia, para que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo, entonces hasta que el Señor venga en el arrebatamiento, esos ministerios, los 5 ministerios tienen que estar, porque la función de esos ministerios, como te digo, es perfeccionar, instruir, establecer a los santos para la obra del ministerio. A causa de los falsos profetas y los falsos maestros, la gente tiene la tendencia de generalizar y decir: en estos tiempos no hay profetas, en estos tiempos no hay apóstoles, porque los apóstoles murieron todos y los profetas ya no hacen falta. Sin embargo, la función del profeta y la función del apóstol en la iglesia de hoy día es la misma función que había cuando Cristo establece a la iglesia. Ya los 12 apóstoles habían sido escogidos. Recordemos que después de la resurrección él establece a otra categoría de apóstoles y profetas. Los 12 son 12, como eso no hay más. Pero están los apóstoles de la iglesia. ¿Quién es el pastor? El primero fue Pablo. El segundo fue Apolos, el judío de Alejandría. El tercero fue Bernabé. Por ahí estuvo Parmenias, estuvo Priscila, estuvo Epafrodito, estuvo Timoteo. Estos individuos dentro de la iglesia
hacían una función apostólica. ¿Y cuál es el ministerio al cual se le adjudica el oficio que desarrolló el apóstol Pablo? Vamos a hacer una pausa un segundo, breve. Bueno, regresamos de la pausa. Un segundo nada más tuve que hacer la pausa. Bien, entonces, la función del profeta y del apóstol en la iglesia es lo que se entiende hoy, lo que la iglesia, para no reconocer estos dos ministerios, o mayormente este ministerio de apóstol, primeramente apóstol, dice los misioneros. Misioneros ha sido reconocido en las iglesias evangélicas siempre. Misioneros al África, misioneros a Europa, misioneros a Asia, misioneros a la China, misioneros, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la palabra misionero no existe en la Biblia. ¿Cuál es la palabra que debería usarse? Apóstol. ¿Un enviado de quién? Un enviado de la iglesia. Un enviado en el cuerpo de Cristo, que quien le coloca el ministerio, la oficina, es Jesús. Pero se quitó el término apóstol y se puso un término nuevo para reconocer el ministerio apostólico, y se le denomina a los misioneros, a los apóstoles, se le denominó misioneros. De hecho, el término misionero a veces suena un poquito despectivo dentro de la misma iglesia, porque se ve el misionero como un individuo, vaya, tú sabes, que no es mucho, que no es muy capacitado, que sencillamente es uno que va por ahí, abre iglesias y se las entrega a un pastor para que el pastor sea el que tenga el gobierno de la iglesia, o que el pastor sea el líder principal de la iglesia, el que esté al frente de la iglesia, el pastor. La figura más alta de la iglesia, denominacionalmente, tradicionalmente, desde la reforma de Martín Lutero hasta hoy, ha sido el pastor. Cuando se habla de un apóstol, actualmente, y se dice que esa función está vigente en el día de hoy, el pastor tiene la tendencia de sentirse como amenazado, de sentirse como que ahora voy a hacer menos, ahora hay otro ministerio que va a ser más reconocido, ¿verdad? Y eso está pasando, y es por eso de que los pastores de las iglesias evangélicas han tenido tanta ira, tanta rabia, tanto enojo contra este ministerio, por dos razones. Una, por el temor a que el que es apóstol sea reconocido en un nivel más alto, y otra también porque tienen razón en este sentido, de que hay muchos apóstoles falsos, y por causa de los falsos apóstoles que hay hoy, se ha hecho una generalización y hay un prejuicio tremendo, y ya la gente dice no hay apóstol, no hay nada, eso es del diablo, eso es para aquellos tiempos, fueron 12 nada más. Incluso he visto a grandes predicadores muy usados por Dios antiguamente, que ya hoy no lo son tanto, porque el ministerio apostólico reemplazó todo eso, que evangelistas internacionales que hablaron muy mal y siguen todavía hablando mal del ministerio apostólico. Pero hay una realidad que usted no puede negarla, aunque no quieras decirlo, aunque no quieras reconocerlo, aunque condenes ese ministerio, existe, no puedes invalidar eso, porque el apóstol es una función, es un oficio que se desarrolla, es un flujo del poder de Dios, es una potencia de Dios que se libera a través de esta persona, que no se aprende en universidades, no se aprende porque escuchaste predicar no sé, al mejor predicador del mundo. Se recibe de arriba del cielo, y es el Espíritu Santo el que impulsa el espíritu del que va a ser apóstol para que se abra totalmente y sea totalmente lleno de la revelación, el conocimiento de Dios, para colocar el fundamento de Cristo en la iglesia. Un apóstol es un enviado de Dios en la iglesia de hoy. ¿Y su misión cuál es? Entonces vamos a hablar de la misión de un apóstol. Según dice el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 20, que la iglesia tiene que ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. En el tiempo de los 12, la piedra angular era Jesús. Ellos habían tenido una experiencia cara a cara, face to face con Cristo, y podían colocar a Cristo vivo. Ahí está la diferencia. Un pastor va a hablar de Cristo, va a predicar en el nombre de Cristo, va a enseñar en el nombre de Cristo, y quiere que las personas se conviertan y crezcan. Esa es su misión. Él no va a saber hacer otra cosa que no sea eso. Pero un apóstol no.
Un apóstol tiene la unción de Dios para reproducir a Cristo vivo en las personas. Eso es diferente. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Hasta que Cristo sea formado por la fe en vuestros corazones. Pablo decía que se sentía también como una mujer embarazada, como que tenía, como que él se sentía como que gestado del amor de Cristo para que los hijos de Dios nacieran de la revelación que a él le había sido encomendada. No literalmente con esas palabras, yo lo estoy ajustando y lo estoy poniendo en un lenguaje asequible, que usted pueda tener una ilustración. Aunque también él dice, yo los engendré a ustedes en mis prisiones. O sea, Pablo decía que gemía, sufría y lloraba hasta que Cristo fuera formado en los corazones de los creyentes. Y también decía, yo engendré a ustedes, yo los engendré en Cristo Jesús por medio de mis prisiones. Entonces el apóstol verdadero, que por cierto tenemos pocos hoy, toda esa chorrada de apóstoles que hay por ahí que dice que son apóstoles, mentira. Los nombró su abuela, sus tías, se pusieron ese título, yo no sé por qué. Pero lo que hacen es repetir lo que dice lo que son de verdad. Es repetir las enseñanzas estas, pero tú te das cuenta que no tienen power de Dios para generar la vida de Cristo en la gente. De eso yo estoy consciente. Tenemos muchos apóstoles falsos. Más del 50% de los apóstoles y de las redes sociales y donde quiera que estén son falsos. Es mentira, no lo llamó Cristo ni lo llamó nadie. ¿Por qué? Bien, porque conforme a aquellos tiempos que los 12 caminaron con Cristo, así los apóstoles de la iglesia también fueron llamados por Cristo y tuvieron una experiencia con él. Entonces, cuando un apóstol se encuentra con Cristo, que Cristo se le manifiesta, que Cristo se le revela, la vida que ese apóstol recibe de Cristo puede liberarla en la vida de otro para colocar a Cristo, no para colocarse él como fundamento en la vida, ya te digo, valga la redundancia, de otros, de los creyentes, de las ovejas del Señor. ¿Verdad? Entonces, Pablo era un verdadero apóstol, no había estado con los 12, sin embargo tuvo un encuentro con Jesús. ¿Cómo son los encuentros? Puede ser de cualquier manera. Yo no soy apóstol, yo hasta el día de hoy, yo soy profeta. Dios me ha sacado de mi cuerpo, lo he dicho reiteradas veces, por más de 30 veces he tenido la experiencia de abandonar mi cuerpo. He visto al Señor Jesús 3 veces en sueños. Se me ha aparecido y se me ha aparecido con mensajes. No fue que lo vi caminando por allá así como que indiferente, no, con revelaciones. Pero Él no me ha dicho a mí que soy apóstol, aunque yo hago obra de apóstol. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí están los frutos. He abierto iglesia en Veracruz, iglesia abrí en Italia, iglesia en España, iglesia en Tampa, ahora iglesia en Colombia, iglesia en Cuba. Bueno, abrí iglesias en Cuba antes de venirme a los Estados Unidos, pero ahora el trabajo nuestro está como que regresando a Cuba otra vez, tenemos algo por allá. Ahora, pero Él me dijo a mí en el 2003, yo te he constituido a ti profeta. Entonces, y voy a obrar, me dijo Dios, a través de tus labios, y ha sido así en todos estos años. Ahora, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es una oficina, es un trabajo de Dios, es un oficio de Dios. Que eso no lleva un título de soy apóstol ni un nombramiento de hombre. Eso es algo que es una oficina, ¡pah!, que cae en el corazón del que es llamado y que su función ministerial produce, genera y libera a Cristo como una experiencia viva en la gente. Tiene la unción que cuando habla, el poder de Dios fluye sobre la gente. Tiene la unción que cuando impone las manos, la gente recibe los dones. Bueno, eso es tremendo. Tiene la unción, escucha, de generar o liberar la vida de Cristo en la vida de las personas. Traer a Cristo revelado, traer a Cristo manifestado, traer al Cristo vivo, today, en el nombre de Jesús, y eso lo determina Cristo, no lo determina ningún hombre. Por eso es que dice Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Y el libro de los Efesios dice que estos dos ministerios, apóstol y profeta, tienen que estar presentes hasta la consumación de los tiempos, hasta que la iglesia llegue a la estatura de un varón perfecto. Entonces, ¿qué es un profeta? Un profeta es un hombre, mayormente, o una mujer, pero lo que yo veo en la Biblia es que los profetas eran hombres. Habían profetisas también,
No vamos tampoco a excluir a las mujeres. Profetiza también, vamos a poner profetiza. Pero en este caso profeta, el término es profeta, ahí no dice profetiza. Un profeta es alguien, escuche bien, a quien el cielo se le abre. No es un hermanito que tiene el don de lengua e interpretar lenguas. No es un hermanito que da profecías de vez en cuando. Porque para eso está el don de la profecía o la palabra de ciencia o la palabra de sabiduría que van a operar en algunos miembros del cuerpo de Cristo, que esos son los ministerios de complemento. De complemento, acuérdate, 5 ministerios de fundamento y el restante de los ministerios, cualesquiera que sean, de complemento. Ahora, ¿por qué son de fundamento estos 5? Porque Cristo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección de los santos, para edificarnos, para que no seamos ya dejados llevar por todo viento de doctrina rara, para que estemos completos en él, a la estatura de un varón perfecto. Esa es la función de los ministerios de fundamento. Ahora, el de hermanito que dice, raba, canda la vasalla, así, señor, ese está operando en el don de profecía, o en el don de hablar en lengua, interpretar lengua. Puede decir, la don de profecía, ni siquiera habla en lengua, dice, así dice el Señor, y lo dice y se acabó. Ahora, eso no es un profeta. El profeta tiene un nivel mayor porque está llamado a colocar el fundamento. Entonces el profeta, al lado del apóstol o como el apóstol, tendrá la unción de revelar al cielo en la tierra. Tendrá el poder del Espíritu Santo para ver lo que otros no ven en sabiduría, revelación, conocimiento, bajarlo, jalarlo y liberarlo sobre la gente para que la gente reciba a Cristo vivo, no como una religión, para que la gente pueda vivir en la reproducción de la vida de Cristo. Entonces el profeta tiene la unción, tiene el poder, tiene la dimensión de que cuando se para y levanta su mano y dice gloria a Dios, la gente siente en el gloria a Dios una carga, una potencia, una energía que viene de Dios y que se coloca y se genera dentro, y la gente puede sentir muchas experiencias. La gente puede entrar en éxtasis, la gente puede caer al piso, puede tener una visión, pueden pasar muchas cosas. Entonces, el profeta y el apóstol en el cuerpo de Cristo están llamados a traer a Cristo vivo en el ahora. ¿Entiendes eso? O sea, yo como pastor saco mi Biblia, doy una enseñanza acerca del bautismo, doy una enseñanza acerca del amor, acerca del perdón, etcétera, etcétera. Oro por los enfermos, oro por todo el mundo. La gente entendió, la gente sabe, yo busco a la persona, los cuido, los amo, los quiero, los aconsejo, vivo enseñándoles con mis rodillas dobladas ahí, con ellos ahí. Ellos van creciendo, van creciendo, van creciendo y crecen en el Señor. Esa es mi función pastoral. Pero mi función como profeta y como apóstol va un poco más allá que esa experiencia. ¿Qué cosa es, pastor? Lo mismo que hizo Cristo con los 12. Cristo jaló al Padre o trajo lo que del Padre producía vida. Esa vida estaba en Cristo, la liberó sobre ellos y ellos agarraron esa vida de Cristo y la liberaron sobre la iglesia, y de generación en generación los apóstoles y los profetas somos llamados a revelar a Cristo como un fundamento viviente. No solamente hablar de Jesús y que suceda algo, no. Es jalar la vida de Jesús y por medio de nuestras enseñanzas, de nuestra oración y de nuestra impartición, que esa vida se genere en las personas, como Pablo dijo, te engendré, estoy como con dolores de parto, como no sé, es una alegoría que te hago, una comparación. Pablo decía como que estaba embarazado, como que estaba en su vientre, estaba la vida de la iglesia y que él la liberaba sobre ellos. Cualquiera muy religioso dice, no, pero es Dios el que da la vida. Claro, es Dios quien lo da todo, pero acuérdate que Dios usa a los seres humanos. Este para esta función, este para esta otra función. Entonces, el profeta tendrá la unción de enseñar la palabra con profundidad y con revelación. El profeta tendrá la unción de los milagros, las sanidades. Recuerden los profetas del Antiguo Testamento, todos hacían milagros y señales. Entonces, el profeta está cargado con una unción, visiones, revelaciones, imparticiones, enseñanzas profundísimas, poderosas, porque a él se le va a abrir el cielo, cosa que no va a pasar con un pastor, cosa que no va a pasar con un evangelista. El evangelista recibe dos cosas: la palabra viva para que predique y el poder para respaldar su mensaje. Ya hasta ahí nada más, no hay más. Si se esfuerza puede convertirse en uno que enseña, pero su habilidad no es enseñar. El maestro tiene la habilidad de recibir la sabiduría de Dios en la oración, en la lectura, en el estudio y liberarla sobre ti.
El pastor tendrá la función de cuidarte, de amarte, protegerte, enseñarte y conducirte. Pero el apóstol y el profeta son llamados a traer a Cristo vivo en el ahora y colocarlo dentro de ti. Entonces la función de un profeta, ¿cuál es? La función de un profeta es traer la revelación. Cuando el cielo se abre en el espíritu, el profeta tiene acceso a Dios y Dios tiene acceso al profeta. Entonces Dios va a descargar en el profeta la vida de Cristo para que esa vida sea liberada sobre toda la iglesia. No podemos cuestionar a Dios con eso. No podemos ahora cuestionar a Dios y decir, no, Dios, yo no acepto eso. Bueno, si tú quieres decirlo, yo no me atrevería a decir eso. Yo acepto que hay profetas. Y el apóstol, pues, está llamado a hacer lo que hizo Pablo. Pablo no solamente establecía muchas iglesias, estableció 15, 20, 50 iglesias. Bien, una de las funciones es establecer las iglesias, plantar iglesias, establecerlas, pero ahora viene la revelación para provocar la unidad en el cuerpo de Cristo por medio de la vida de Cristo que se es impartida, que se genera en aquel que es apóstol, que se siente como un padre, se siente como una madre, se siente como un protector, porque eso es algo que le cae del cielo en el corazón. No se lo inventó, no lo aprendió en la universidad, no lo sacó de debajo de las piedras, eso es algo que viene del cielo, ¿verdad? Por eso Pablo decía, yo sufro hasta que Cristo sea formado en los corazones de ustedes. Mira, tenemos acá 26 minutos con 22 segundos en los que hemos expuesto esta enseñanza. Apóstol y profeta principalmente son los ministerios que te he hablado. El apóstol tiene la función de traer a Cristo vivo en el ahora para tu vida. El apóstol tiene la función de traer la unificación de la iglesia del cuerpo de Cristo. El apóstol tiene la carga de la paternidad, de la maternidad. Imagínate, es como que lo que Dios carga en su vientre, en su corazón, dijo, déjame darle un poco a esta persona. ¡Fui! Se lo lanzó arriba. Eso le cae. Y entonces la persona comienza a liberarlo sobre el cuerpo de Cristo. Claro que el apóstol tiene una función más grande. Una de ellas, plantar muchas iglesias. Diseminar el evangelio en todo lugar. Otra, traer a Cristo como fundamento, establecerlo en la vida de las personas. Otra, impartir la paternidad de Cristo, la paternidad del Padre, que el Padre la tiene, canalizarla, tenerla y liberarla sobre la gente. Que la gente se sienta protegida, cuidada, amada, como eran las iglesias. Todas las iglesias que Pablo fundó sentían a Pablo como un padre. Saben que Dios es el Padre, pero la figura humana, Pablo era un humano, pero en su figura humana cargaba lo que es de Dios, que estaba en él, para hacerle de bendición a la iglesia. Que Dios te bendiga, bendición y vida eterna. Estos temas son muy amplios y profundísimos. De esto mismo sería bueno hacer 4 o 5 partes. Pero vamos más o menos así. Y dale seguir a este canal. Suscríbete. Mira la campanita que está por ahí. Donde está la campanita de activar la campanita. Actívala para que te lleguen los videos en vivo. Y que Dios te bendiga. Te deseo que tengas prosperidad. Que tengas una vida de bendición. Libérate en el Señor. Descansa en el Señor. Acepta el diseño de Dios para tu vida. La verdadera iglesia de Cristo es la que todas sus partes funcionan y cumplen una misión. Entonces oramos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo toda alma, toda persona que ve este video y envío sobre la vida de esta persona la abundancia, la prosperidad y el favor tuyo, Padre, ilimitadamente. Que sean bendecidos y activados y que el ministerio de Cristo, este ministerio de Cristo quíntuple, para la iglesia, para la perfección de la iglesia, donde quiera que se encuentre una congregación y puedan escuchar este mensaje, que este mensaje les motive por su propia cuenta a buscar más, a buscar en tu presencia, para que tú les reveles, Padre, la totalidad de la verdad tuya, la revelación tuya que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Espero que esta corta clase te sea de bendición. Vamos a tomar estos tiempos así, para explicar así, tú sabes, no hacer largos videos para no provocar cansancio en la gente, sino para que puedan asimilar lo que se comparte. En esta forma de explicar así, no solamente leyendo, sino también con la revelación del Espíritu, para poder traer la revelación y colocarla a usted, colocarla en el Espíritu suyo. Que Dios te bendiga. Soy también el pastor Wilber Anach. Sígueme también en Facebook. Tú busca en Facebook PTR, que es la abreviatura de Pastor Wilber Anach, WILBERANACH, y conéctate con nosotros, que Dios te va a bendecir y vas a recibir mucho bien. Bendiciones.